tan especial. Te pido, Señor, que suplas para nuestros oídos, nuestro corazón, nuestras vidas, la palabra tuya, Señor, que sea viva y que podamos amarte un poquito más. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, buenas tardes a todos. Cuando yo escucho testimonios como los que escuchamos esta tarde, me alienta mucho. Y cuando Estelita ahorita hablaba del tema de la importancia de la oración, yo le doy muchas gracias a Dios por esta comunidad, especialmente por eso. Nosotros sentimos el acompañamiento de todos ustedes durante la semana en que el abuelo entró a cuidados intensivos y vimos la mano de Dios a través de todos ustedes orando por nosotros. Entonces, ustedes han sido muy generosos y esta iglesia sí se caracteriza realmente por ese amor y por ese cariño que… Entonces, comenzar a predicar un mandamiento que comienza con N-O después de un tiempo de oración tan lindo es como complejo, ¿cierto? Porque si uno, ojalá fuese una predicación de testimonios, ¿cierto? Pero es un mandamiento. El tema es que el mandamiento, como siempre hemos aprendido en los últimos tiempos, o como hemos hablado y como hemos querido enfocarlo, como la palabra incluso y Dios lo quiere enfocar, es en términos de que el mandamiento no es gravoso, ¿cierto? Y para comenzar esta tarde yo quisiera hacer una pregunta. Vamos a levantar la mano con la siguiente pregunta. Voy a hacer varias preguntas, entonces ustedes me van a ayudar levantando la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido tentados a decir una mentira? Levanten la mano. Oye, no hay ni uno que no haya sido tentado en eso. Vuelvan a levantar la mano. Todos, hasta yo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos dicho una mentira? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido tentados a enojarnos, a airarnos? ¿Cuántos de los que estamos aquí de pronto decimos, ¿será que me quedo con esto? ¿Cuántos de los que estamos aquí de pronto hemos sido tentados a quedarnos con algo? Desde pequeñitos, un lápiz, un sacapuntas. Es que si les digo robar, no suben la mano. Tengo que disfrazarlo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos deseado el carro o la casa o no sé qué que alguien tiene? Digo, qué rico ese carro, qué rico. ¿Cuántos? Bueno, ya la mayoría, algunos han tenido todo eso, entonces no lo han deseado, lo han podido comprar y eso está muy bien, los felicito. No levanten la mano, por favor, con esta pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos pensado en adulterar? ¿Por qué no pido que levantemos la mano? Porque es más difícil de responder, ¿cierto que sí? Ahora, la pregunta, ¿por qué es más difícil de responder esta pregunta que las otras? ¿Por vergüenza? ¿Por temor? Los otros pecados también son visibles, porque la otra es más fea, por el señalamiento que puede implicar. Porque si lo decimos con solo, escuchen esto, eso Álvaro, porque si lo decimos con solo confesarlo, con solo insinuar qué pudo haber pasado, estamos hiriendo a las personas que amamos en lo más profundo de su alma. Podemos estar hiriendo a un hijo, a la esposa, tal vez a una familia extendida, a un primo. ¿Usted se imagina yo levantando la mano aquí, la suegra ahí?
afectamos a los otros si dijéramos que de alguna manera habríamos pensado en cometer adulterio, porque directamente estamos atacando la dignidad, el alma de la otra persona. No en vano, 1 Corintios 6:15 dice: ¿o no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? El solo hecho de pensarlo dañaría el corazón de cualquier cónyuge. De solo imaginárselo. Si su cónyuge hoy se imagina que usted lo ha pensado, créame, se le dañó la comida. Ahora, este día vamos a estar estudiando precisamente el 7º mandamiento, que es: no adulterarás. Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. No adulterarás. ¿Y qué es no adulterarás? Les cuento que para eso me gasté muchísimo tiempo en buscar la definición y me encontré con algo muy interesante. Es exactamente la misma en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En hebreo la definición es: no cometerás adulterio o no fornicarás. Es sinónimo de infidelidad, de rebeldía. En el griego se refiere a inmoralidad sexual, a prostitución, a fornicar. Jesús recoge ese mandamiento en el versículo 27 del capítulo 5 y hace la misma definición porque recoge el mandamiento, ¿cierto? En conclusión, no adulterarás es: no le seas infiel a tu esposa. Entonces los que no son casados se pueden salir. No, porque también habla de la inmoralidad sexual. Entonces les animo a que los que no son casados, a los que son muy adolescentes todavía, piensen en términos de la inmoralidad sexual esta reflexión. Ahora, yo quiero hacer una pregunta: ¿cómo se cocina el adulterio? ¿Cómo se cocina esto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo? Sí, empieza en la mente, puede ser. Una mirada, pero antes de la mirada pasa algo. Proverbios 6:32 dice: cualquiera que comete adulterio con una mujer es falto de entendimiento, pero en el original quiere decir es falto de corazón. El que lo hace está arruinando su propia vida. Mateo 5:28 dice, el mismo Señor Jesús dice: mas el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Dónde? En su corazón. Pareciera que es un problema del corazón que se cocina, que inicia en el corazón del ser humano, del hombre, de la mujer. La falta de Dios, la falta de conocimiento de Dios, de relacionarse con Él, es lo que puede hacer como el caldo de cultivo para que crezca de pronto un acto de infidelidad y de adulterio. Ahora, el mandamiento, como les decía ahorita, comienza con un gran no. Recordemos que Moisés le está comentando los 10 mandamientos a una nueva generación. La anterior se había equivocado. Recuerden que más o menos 24,000 hombres murieron porque al llegar a Sitín empezaron a tener adulterio con las mujeres de allá, con las moabitas. Pero el objetivo de Dios al darnos este mandamiento es porque Él quiere que no lo miremos solamente como un gran no, sino que el propósito de Dios es que nosotros podamos, viviendo el mandamiento, experimentando el mandamiento, podamos disfrutar de su carácter, experimentemos la fidelidad que a Él le caracteriza. Recuerden que el anhelo de Dios es que nosotros nos parezcamos a Él en todo su esplendor. Entonces, parte de parecernos a Él es que nos parezcamos en su carácter, ese carácter de fidelidad que Él tiene. Con respecto al espíritu del mandamiento, este mandamiento no tiene algo distinto.
el espíritu del mandamiento, de este mandamiento, trasciende el hecho de que un hombre pueda estar con una mujer que no sea su esposa o se acueste con ella. Hay cosas en el espíritu de este mandamiento que es lo que Dios acuña y lo que Dios quiere enseñarnos, y es la pureza del corazón, y que esa pureza nos anime a no dañar a nuestra esposa, porque el adulterio y la infidelidad dañan a nuestra esposa, dañan nuestra relación con el prójimo, porque no solamente afecta a la esposa, sino que afecta a quien es el esposo de ella, y que no nos dañemos a nosotros mismos, como acabamos de leer en Proverbios. Por eso esta tarde vamos a aprender 3 aspectos que debemos tener en cuenta para obedecer el mandamiento. 3 aspectos que debemos tener en cuenta para obedecer el mandamiento, o para disfrutar obedecer el mandamiento. Y el primer aspecto, para poder, digamos, entender un poquitico el mandamiento, pues si hacemos la exégesis en el solo Deuteronomio no vamos a poder lograr extraer mucho. Simplemente dice: no cometas adulterio. Pero hay unos ejemplos que nos van a ayudar un poco a profundizar en estos 3 aspectos, que nos van a ayudar a obedecer el mandamiento. Y los vamos a encontrar en Proverbios capítulo 5, y me voy a tomar algunos versículos del capítulo 7. Realmente no es la manera en que nosotros en nuestra iglesia hacemos las exégesis de las enseñanzas, procuramos hacerlo desde el solo texto y extraerlo desde ahí. Lo que pasa es que desde Deuteronomio el solo mandamiento no nos ayuda mucho, pero aunque es muy categórico, en el capítulo 5 vamos a encontrar estos aspectos. Y los vamos a aprender esta tarde por la letra R. Y el primer aspecto está en los versículos 1 al 4, y la primera letra y la primera palabra, Proverbios 5, versículos 1 al 4. Entonces la primera es razones. Y para poder, digamos, responder a para poder describir este aspecto y disgregarlo, aprenderlo, debemos de responder una pregunta, ¿cierto? A las razones es: ¿por qué entonces no cometer adulterio? ¿Cuáles son las razones que Dios me da para no cometer adulterio? Y vamos a leer los versículos del 1 al 4 en el capítulo 5. Miren lo que dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Luego vamos a seguir leyendo el texto, pero en primera instancia, la primera razón que encontramos en este capítulo, en estos versículos, es: el fin es amargo. La primera razón es que el fin es amargo. Mis hermanos, el adulterio, la inmoralidad sexual, produce daño al corazón del ser humano. Un daño que es de doble filo, porque aporrea al ofendido y se aporrea a sí mismo. Con el adulterio nadie sale ganando. Aquí todos pierden: la esposa, los hijos, la familia extendida, todas las personas que están involucradas emocionalmente en esa relación. El doctor James Dobson, que es un PhD en psicología y especializado en familia, le hace una lectura un poco diferente, pero me parece muy asertiva a estos versículos. Y dice así: el pecado del adulterio se presenta como una dulce gota en el corazón, pero que cuando se consume se convierte en hiel amarga. El fin es amargo, y esa es la primera razón que el Señor nos invita a tener en cuenta para poder disfrutar de la obediencia al mandamiento de Dios. Como les decía ahorita, en el capítulo 25 de Números vemos 24,000 hombres que perdieron la vida a las puertas de la tierra prometida.
¿Y cuál fue el señuelo? Atrevidas mujeres jóvenes moabitas que los seducieron y que no solamente los sedujeron y los enviaron a adorar a sus dioses. Tuvieron sexo con ellas y por ahí derecho se involucraron con los dioses de su pueblo. Eso trajo amargura y trajo muerte al pueblo. Si ustedes leen ese capítulo se van a dar cuenta de las consecuencias del adulterio de estos hombres, que eran los papás de esta generación que estaba escuchando esta enseñanza. La segunda razón está en los versículos 9 al 11. Ahí vamos a encontrar varios versículos. Los voy a leer hasta el 14 porque ahí encontramos varias razones. Miren lo que dice. Desde el 8 lo voy a leer, dice: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Aquí encontramos varias razones. Yo quisiera pedirle el favor a Nancy que lo leyera en la versión que tiene ahí, del versículo 8 al 14. Miren las cosas que dicen esos versículos tan tremendas que son una realidad. Y cuando nosotros nos hemos dado cuenta de que de pronto una pareja que nosotros conozcamos entra en este proceso del adulterio, pasan estas cosas. En primer lugar, trae ruina, no solamente espiritual, emocional, sino que también trae ruina económica. Hay pérdida del honor y de la dignidad. Nada más vergonzoso que saber que no quisimos escuchar el consejo y metimos la cabeza por donde creímos que íbamos a haberla metida. El adulterio y la inmoralidad sexual son un pecado, no son un error. Les voy a contar una cosa que me pasó anoche. Álvaro sabe, y en homilética sabe, y quienes me conocen saben que yo cuando tengo que predicar, yo bajo kilos, yo sufro mucho. Para mí es muy difícil porque yo quiero predicar la palabra de Dios. Entonces tuve un sueño. En ese sueño, Oscar está por aquí. Oscar está involucrado en ese sueño. Le cuentan. Bueno, soñé que a una reunión que estábamos preparando para que yo predicara este texto en un lugar, no es este lugar, había llegado Juan Carlos Alvarado. Él es un cantante cristiano. Quienes no lo conocen, es un cantante que fue de los pioneros de la alabanza en América Latina. Entonces, cuando Oscar lo vio, empezó a darle piquitos por todos lados. Me pareció muy raro eso, pero yo miré a Álvaro y me dijo: pilas pues, trata de resumir bien, porque ese ha sido como el tema en estos días. Entonces me paré y Jorge Rincón, no sé si lo conocen, él estaba dirigiendo y se salió de dirigir, entonces se demoró. Y yo, ay, gracias a Dios que se demoró, porque yo no encuentro el texto, ¿cuál es el texto que va a predicar? Y cuando me levanté me puse a pensar, ¿yo por qué tuve ese sueño? Obviamente puede ser por la presión, por el susto, por todo esto. Pero recordé que Juan Carlos Alvarado, en el año 1990 y pico, uno de los pioneros, incluso era casi igual o más famoso que Marcos Witt, que hoy pues ha llenado estadios y ha sido una persona muy reconocida en el mundo, le fue infiel a su esposa. Entonces yo dije, ¿será que lo cuento? Sí. Resulta que me puse a buscar entrevistas acerca de lo que él dijo, de su infidelidad, y él dijo algo, conociendo a Dios, que me impactó mucho. Siempre en todas las respuestas él mencionó el error que cometí, mi error, el error de no sé qué, y comenzó a echarle la culpa a la esposa. La esposa nunca dio entrevistas hasta que un día en una revista muy importante que circulaba en los medios cristianos, ella dijo: no, pues es que me está dejando por el suelo, voy a decir la verdad. Él me mandó
para donde mi mamá en Estados Unidos y me dijo un día desde México, por favor quédate allá porque yo tengo otra persona y no quiero que te hagas más daño. Pero él nunca en sus entrevistas ni después de ellas dijo: el pecado que cometí, el error que cometí arruinó mi vida, me arruinó mi carrera, arruinó mi llamado, arruinó mi ministerio, y eso fue lo que pasó con Juan Carlos Alvarado. A partir de ese momento jamás se volvió a saber de su ministerio, de su llamado, de su talento. Hoy vuelve otra vez a retomar, pero me pareció muy interesante porque en una entrevista el año pasado él publicó una foto de un viaje que tenía con la nueva esposa a otra parte porque tenía un concierto, y alguien le escribió: la mujer con la que andas es con la que un día adulteraste y dañaste tu matrimonio, de la cual te separaste y abandonaste tus hijos. Ese lastre todavía lo sigue acompañando. No solamente lo arruinó económicamente, posiblemente lo golpeó en esa área, pero lo sigue arruinando hoy porque cada tanto alguien le va a recordar el daño que hizo. No solamente trae ruina, que es una de las razones. Ojo, cuidemos de vivir en santidad e integridad, porque adulterar nos puede traer ruina. En el versículo 1 dice que pierde la salud y los mejores años, y le da los mejores años al cruel y a gente maldadosa. El versículo 10 dice que trae ruina económica y desgracia. No conozco familia, y he visto algunas familias que han sufrido este lastre, y es muy difícil que se levanten económicamente. Cuando se dividen, generalmente la economía cambia. Otra razón es los cargos de conciencia, versículos 11 y 12. ¿Por qué no escuché el consejo? ¿Por qué no atendí cuando me dijo: pilas lo que estás haciendo, pilas con lo que te estás metiendo? Y generalmente la frasecita o lo que uno le escucha a las parejas cuando las aconseja, cuando ellos como que caen en cuenta es: qué tonto fui, ¿por qué no escuché cuando me dijeron que debía parar a tiempo? Esta es una frase recurrente cuando la gente dice: qué idiota soy, me tiré en el matrimonio, me tiré en mi empleo, me tiré en mi familia, dañé el corazón de mi hijo, dañé el corazón de mi esposa, arruiné a otras personas. Y pareciera que los muchachos que no están casados no tienen nada que ver con esto, pero ojo muchachos, desde ya nosotros podemos serle infiel a nuestra esposa. Si usted decide entregarle su cuerpo a una persona que no es su esposa, pues ya usted cómo va a llegar al matrimonio. Ya no tiene nada que entregarle. Sí, le va a entregar un cuerpo usado. Entonces hay mucho que perder. La vergüenza. Pablo dice en 1 Corintios 16, del versículo 16 en adelante: ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. ¿Y cómo te vas a hacer una sola carne con una ramera, con una persona que no es tu esposa? El diseño de Dios desde el principio no fue así. El diseño de Dios fue diferente. Cuando Dios en el Edén, como lo amplió muchísimo la vez pasada Oscar, hizo al hombre y comenzó a ver que no tenía quien lo acompañara, decidió hacer ¿qué? Ayuda idónea para él. ¿Y qué le dijo? Sojuzgue la tierra. ¿Y qué más le dijo? Y multiplíquenla. Para Dios no es pecado la sexualidad, pero dentro de los órdenes y dentro del propósito que Él tenía establecido. La infidelidad, la inmoralidad sexual deja una marca por siempre. Es una marca que persigue toda la vida. David, como decía ahorita Álvaro, sí, él se arrepintió. Y dice que mientras él cayó, sus huesos envejecían. ¿Cómo sería la situación espiritual de ese hombre que sentía que ya el Espíritu de Dios no estaba con él? Y Dios lo perdonó. Usó a Natán para llevarlo al arrepentimiento. Pero las consecuencias de ruina del hogar de David están escritas, y aunque es un tema que hemos trillado muchísimo en nuestra iglesia, no podemos dejar de hablar de eso. Los hijos de David se acostaban con sus esposas en el mismo lugar donde él violó a la esposa de Urías. No solamente afectó a la esposa de Urías, sino que vino y trató de mancillarlo a él, de involucrarlo a él, y como no fue capaz y encontró él un hombre fiel, lo mandó a matar. Arruinó su vida porque sus hijos y su familia no fue la misma después. Un hijo de él quiso violar a su hermana. La violó.
y después de violarla, el hermano de ella, 2 años después, lo invitó a una fiesta para matarlo. Esas fueron las consecuencias del adulterio de David. La promesa del profeta Natán fue que no iba a cesar el derramamiento de sangre en su familia por lo que había hecho. Las razones. En segundo lugar, los recursos. Y la pregunta que vamos a responder para poder hablar de los recursos de este aspecto es: ¿qué hacer? ¿Qué es lo que Dios nos provee? ¿Qué es lo que Dios nos invita a hacer? ¿Qué es lo que Dios nos da para que nosotros evitemos caer en el adulterio? Y me parece muy bacano porque nos permite entonces ver a un Dios que conoce nuestra naturaleza y que nos da herramientas para que nosotros tengamos cómo defendernos, ¿cierto? No nos deja tirados en medio de este mundo cruel, lascívico, concupiscente. La respuesta entonces que vamos a responder para los recursos que Dios nos da, los vamos a encontrar en el capítulo 7 de Proverbios. Vamos a encontrar algunos ahí y también voy a tomar algunos prestados de Malaquías y de otros textos para hablar un poco de los recursos que Dios nos da a través de toda la Biblia para saber qué hacer. Entonces la pregunta es: ¿qué podemos hacer? Lo primero y el primer recurso que Dios nos entrega, mire lo que dice los primeros versículos del capítulo 7 de Proverbios. Hijo mío, 7 de Proverbios. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, y di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Luego sigue más adelante qué pasa con el que no hizo caso. El primer recurso es la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es nuestra guía. Yo sé que hablar de adulterio y hablar de inmoralidad sexual en una iglesia cristiana donde todos buscamos a Dios, donde posiblemente aquí no hay ninguno que haya pasado por el tema de la infidelidad, es como, pues sí, es un tema que ya nos han hablado. Pero lo que está diciendo el texto es que tengamos mucho cuidado y que tenemos que estar preparados. Hay una conversación que frecuentemente tengo yo con Nancy, Albita, para que sepa. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y esa es una conversación que continuamente nosotros tenemos, cuando vamos por la calle, cuando a veces estamos hablando de un tema, o cuando estamos discutiendo, o cuando estamos… Siempre nosotros recurrentemente traemos a memoria ese texto. El que crea estar firme, mire que no caiga. Pero ¿cómo mirar nosotros que no caigamos? ¿Cómo mirar nosotros no caer? Pues con la palabra. Y el texto, y quien le está dando el ejemplo, quien le está hablando a esta persona en este texto, el proverbista, pareciera que está como redondando. ¿Ustedes se dan cuenta? Mire que cada versículo está diciendo algo importante acerca de los dichos, acerca de la ley, acerca de la palabra. El tema que nos anima en el texto es mirar cuáles son las razones. Entonces mire que en diferentes ocasiones él como que lo menciona, como que quiere ponerlo en negrilla, como que quiere hacerlo de manera que quede claro, y es diciendo: guarda mis razones, atesora mis mandamientos, guarda mis mandamientos para que tengas vida, guarda mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos, como quien dice: escuche esto, no se aparte de esto, manténgalo presente mañana, tarde y noche, porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Y escuche esto: escríbelos en la tabla de tu corazón. El enemigo, las circunstancias, las modas atacan los ojos, y todo eso casi siempre llega al corazón. Atacan el oído, atacan la mente, pero casi todo eso baja al corazón. ¿Con qué estamos nosotros alimentando nuestro corazón? ¿Con qué estamos nosotros alimentando nuestra vida? Tener conocimiento de la palabra es muy importante, súper importante. Ahí está nuestra vida devocional, pero debe pasar de la mente al corazón para que sea un estilo de vida, para que miremos los mandamientos como algo delicioso, algo deleitoso. Ahorita vamos a ver por qué
después nosotros podemos hablar de sexualidad sin tener pena ni vergüenza. La insistencia casi redundante del proverbista culmina con bajarlos del mero conocimiento intelectual al corazón, en palabras más sencillas, más castizas, más para nosotros, del conocimiento a la acción. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que tienes y de lo que tú estás alimentando tu corazón, así será tu respuesta, así será nuestra respuesta. Así responderemos nosotros cuando venga la tentación. Jesús, enfrentado a los fariseos en el capítulo 15, versículo 19, después de haber hablado con ellos acerca de temas teológicos, les dice lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que contamina al hombre. Y en el versículo 8 les dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La importancia de que la palabra esté incrustada en nuestra vida, sea nuestro ADN, sea parte de nosotros, es un recurso que Dios nos está dejando para poder defendernos del ataque del enemigo. El segundo recurso que nos da la palabra lo encontramos en Malaquías, capítulo 2, versículos 13 al 16. Es un libro de un profeta que está exactamente antes de Mateo. Capítulo 2. Malaquías, capítulo 2, versículos 13 al 16. Mire lo que dice. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, escuche esto, con la cual has sido desleal. Y mire esto: siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una. Descentraos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Otra herramienta que Dios nos está dando es el pacto. Cuando usted y yo nos casamos, hicimos algunas cosas para que quedara claro que estábamos casados. ¿Sí recuerdan? Entonces compramos un anillo, el mío se me perdió, Nancy me lo tiene que regalar de nuevo. Tuvimos unos testigos, el pastor que nos casó, la familia que estuvo ahí todo el tiempo viendo: estos se casaron, estos decidieron casarse. Y pasa algo muy interesante. Aquí voy a abrir un paréntesis. Yo, el día que me casé, yo recuerdo que nos casamos en la iglesia. Álvaro me arrendó la iglesia por 50,000 pesos que no me ha devuelto, que me los debía devolver. Y recuerdo que ese día nosotros salimos de la mano, y mi suegro, que ya está en el cielo, y mi suegra, que está aquí, sabían que nosotros no nos íbamos a ir a orar. Sí, hicimos una oración. Yo dije: Señor, bendice estos alimentos. Al otro día pudimos ir, antes de salir de viaje, pudimos ir donde mis suegros y mirarlos a los ojos. Ellos fueron testigos que ante Dios hicimos un pacto, que ante Dios decidimos y ante... bueno, y mi hija está escuchando. Ay, Dios. Y no tengo vergüenza, porque resulta que yo tuve testigos, había unos testigos presenciales. Hicimos un pacto ante la comunidad y dijimos: nos vamos a amar toda la vida. Aquí estamos. Y no tenemos vergüenza de decir que nosotros de cuando en cuando nos acercamos para celebrar y tenemos intimidad sexual. Y mi suegra no tiene por qué ponerse roja, porque estamos dentro del pacto, no es un problema. Y todas las culturas que nosotros conocemos hacen lo mismo. Sea la cultura que sea, siempre dejan un testigo, siempre hay algo que está en medio de ellos para que quede claro que hay un pacto matrimonial. Y esa es la herramienta que nosotros tenemos: guardar y proteger el pacto.
pues entonces, ¿por qué hemos de profanar ese pacto? La pregunta mía es, si yo en estos días tuviese una moza y me fuera con ella, pudiera ir donde la suegra a contarle que me fue lo más de bien con ella. ¿Cierto que no? Porque estoy rompiendo el pacto, porque eso ya no es un pacto. Una relación en un motel, discreta, por debajo de la cobija, es romper el pacto. Ahí no hay un pacto. No hay un pacto en las uniones libres. No hay un pacto en las relaciones extramatrimoniales, porque no hay compromiso, no tienen de qué asirse. Nosotros tenemos el pacto como un recurso que nos permite permanecer. Mire lo que dice los versículos 14 al 16. No olvides la mujer de tu pacto. Al casarnos nosotros nos comprometimos con nuestras esposas y ellas con nosotros. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de conservar ese recurso. En una relación súbita no hay pacto. Dios nos dice, acuérdate del pacto, y Él nos ayuda a recordárnoslos en Malaquías. Y pensando en esto, recordaba a Job. ¿Ustedes recuerdan a Job? Era un hombre fiel, era un hombre que amaba a sus hijos, amaba a su esposa, entró en desgracia, le entró en enfermedad, Dios permitió que el enemigo fuera y lo enfermara y todo ese cuento. Pero en el capítulo 31, en el versículo 1, Job, de hace muchísimos años, de por allá de principios de la creación, dice algo que nosotros deberíamos de estar diciendo recurrentemente, especialmente nosotros los hombres, bueno, las mujeres también. Y quisiera que Nancita por favor lo leyera en la versión que tiene, que es la Biblia de Dios, para la PT, lenguaje actual. Mire lo que dice Job, capítulo 31, versículo 1. Él tenía claro que era utilizar el recurso del pacto. Y dice en esta versión Reina Valera, hice pacto con mis ojos de cómo era que yo iba a mirar a una doncella. ¿Qué dice el siguiente versículo? No, déjame, yo lo leo en esta versión. Mira lo que dice, hice pacto con mis ojos, pues cómo había yo de mirar a una virgen, porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No hay juicio para aquellos que no tienen consideración de cómo han de mirar a una jovencita. Aún en la mirada nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y Jesús mismo lo dice, e hila más delgado, en el capítulo 5, el versículo 28. No es solamente el que te acuestes. Jesús estaba atacando la religiosidad, pero también estaba diciendo, ojo con mirar demasiado. El que mira a una mujer para codiciarla, para anhelar tener intimidad con ella, ya adulteró con ella en el corazón. Y la descripción y la definición de adulterio es la misma que estamos leyendo en Deuteronomio, que estamos leyendo en Éxodo. No rompamos el pacto. Una razón muy importante es esta: el matrimonio entre un hombre y una mujer es un pacto que hicimos ante Dios. El adulterio lo rompe y lo hace de la siguiente manera: rompe el pacto que hizo con Dios, afecta la relación con Dios. Rompe el pacto que hizo con la mujer, afecta a la mujer, afecta a los hijos, o afecta al esposo, afecta a los hijos. Rompe el pacto y daña al prójimo, daña a la persona que está al lado y que se ve afectada por eso. Afecta al ofendido. Hay una ruptura con el otro. Jesús, atacando la religiosidad, hace énfasis en que no solo en hacer. Y en tercer lugar, otro recurso que encontramos, el primero es la palabra, el segundo es mantener el pacto, el tercero, yo creo que es el más sabio de todos, y es corramos. Corramos. No somos lo suficientemente fuertes.
Nosotros estuvimos en la iglesia un pastor hace algunos tiempos de jóvenes y una parejita llegó donde ese pastor. Le dijo: pastor, es que resulta que nosotros caímos en pecado, nos acostamos. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? No, es que nosotros en la mañana estábamos orando, estábamos leyendo la Biblia y entonces nos metimos con Dios y dijimos: ¿sabe qué? Demostrémonos que nosotros somos capaces de no fornicar. Entonces nos fuimos para un motel y entramos en el motel y ahí comenzamos a orar y se fue yendo la unción y se fue yendo la oración y terminaron en pecado. No se crea tan fuerte. Es cierto, lo que le estoy diciendo fue cierto. José estaba ante la esposa de Potifar, una mujer bonita, porque eso lo registra la Biblia. Y José, muy bien, solito él, solita ella, la casa solita, hubiera podido deleitarse viendo a Potífera en HD. Y no quiso. Entendía en quién había creído, sabía que el recurso que el Señor le había enseñado es: corra, mijito. Cuando yo era niño, mi mamá me enseñó una cosa que nunca se me va a olvidar. Yo tengo muchas cosas que mi mamá me ha enseñado. Por ejemplo, aprender los espejos, un montón de frasecitas que dicen las mamás que a uno se le quedan. Pero ella me decía recurrentemente una frasecita que decía: es mejor que digan aquí corrió y no que aquí murió o que aquí quedó. No demos papaya. Ante la oportunidad, corra. Ante la tentación, corra. Ante la ocasión, corra. Ante las bombas que se nos presenten, las tentaciones, las oportunidades, corramos rápido, porque con toda seguridad que si nos quedamos, nos quemamos. Porque este es un pecado contra el otro. Este no solamente es un pecado contra uno mismo, sino que es un pecado contra el otro. Jóvenes, Pablo advierte este concepto en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con quiénes nosotros estamos compartiendo nuestro corazón? ¿A quién nosotros le abrimos el corazón? ¿Qué voces estamos escuchando que a veces nos impiden que corramos y que en vez de ayudarnos a salir corriendo nos atraen, ¿cierto? Como si tuviesen un hilo. Yo les animo, aunque yo sé que esto suena como ortodoxo, como legalista y todo el cuento, la invitación a correr es que muchísimas veces nosotros tenemos que correr de gente que no es tan buena influencia. Juntémonos con gente que nos edifique, que nos animen a vivir en justicia, a hablar de justicia, de fe, de amor, con gente que ama a Dios, con gente que nos anime a nosotros a buscar las cosas de Dios, gente que nos rete a ser mejores cada día. Claro, hay que salir al mundo, hay que predicar el evangelio, no podemos quedarnos en medio de 4 paredes. Lo más seguro es que nos vamos a ver retados a predicar el evangelio a otras personas, pero nosotros debemos de tener mucho cuidado a quién le abrimos el corazón, con quién nos relacionamos. Y otro recurso, y es un recurso que yo hace muchísimos años decidí tomar, y es el recurso de estar preparado. Como cuando los reyes se preparaban para la guerra, ellos medían las consecuencias. El arquitecto, antes de construir, se fija bien cómo hacer las cosas, y antes de prepararse para la guerra, ellos sabían qué tenían que hacer, cómo organizar sus cosas. Yo tengo una lista de cosas que hago como planes de contingencia. Eso es un recurso. Yo tengo que estar preparado porque la tentación viene en cualquier momento. Los que viajamos, estamos por fuera, hacemos negocios todo el tiempo, a veces tenemos reuniones con mujeres, en el caso mío, las mujeres tienen negocios con hombres. Escuché el caso de una niña que asistía a nuestra iglesia hace muchísimos años, no a esta iglesia, sino a una iglesia a la que yo iba, que se fue para Estados Unidos con el esposo colombiano. Ella nació allá, entonces él lo llevó, lo hizo ciudadano. Ellos fueron muy amigos de nosotros. Y resulta que ella comenzó a salir con el jefe
ellas eran broker, ellos vendían propiedades en los Estados Unidos. Entonces ella iba mucho con el jefe a mostrar las propiedades. Y descubrió que el jefe la escuchaba más, le decía cosas bonitas, andaba en un mejor carro que el esposo, y de un momento a otro ella se acostó con el jefe. Y un día llegó donde el esposo y le dijo: ya no te quiero más, separémonos, en fin, se divorciaron. Y todo surgió porque ella no estaba preparada, porque ella no hizo un plan de contingencia. Porque aunque era mujer y uno a veces cree que las mujeres no caen en la tentación de los hombres, mire que sí, ¿cierto? A veces los hombres dicen o decimos cosas y son las cosas que ellas quieren escuchar y por eso a veces las hacemos caer. Yo tengo un plan y se los voy a contar. Yo siempre que estoy por fuera de mi ciudad o estoy por fuera, estoy en Bogotá, estoy en otro lado, siempre que estoy en una conversación donde hay mujeres, yo siempre hablo de mi esposa y de mis hijos, sea lo que sea. Y si en algún momento alguna persona se me ha acercado y me ha dicho como me queda bonita la barba, yo le digo: sí, es que me la dejo porque a mi esposa le gusta, a mí no me gusta. Y con eso la repelo. Y me ha pasado. No es que yo sea tan guapo, pero pasa. Tampoco me reúno con mujeres en un lugar cerrado. Yo me preparo. Yo prefiero no hacerlo, lo hago en un lugar abierto. Cuando se trata de una consejería, hablar con alguien en la iglesia, lo hago en el salón, donde nos vean a todos. No me quedo cuando veo que las conversaciones en medio de negociaciones, que ustedes y yo sabemos que en medio de las negociaciones se dan conversaciones que no son tan santas, no me quedo en una conversación cuando se va poniendo de otro tinte. Tengo a alguien a quien rendirle cuentas. Para mí es un plan de ataque. Y yo ahí mismo cojo y hago una llamadita: me pasa esto, y me pegan una bañada, pero tengo a alguien a quien yo le pueda rendir cuentas y a quien yo sin temor y sin vergüenza le puedo decir: esto es lo que me pasa. Cuando se me quieren ir los ojos, recuerdo Job 31:1. Yo un día hice pacto con mis ojos y dije: Señor, yo quiero mirar a las niñas con decencia, a los ojos. Son planes, son actitudes de preparación para cuando se presente la tentación. Usted puede hacer su propia lista. Prepárese, porque es una guerra. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos corresponde a nosotros estar preparados para cualquier ataque. Otro recurso lo encontramos en los versículos 8 al 9. Se los voy a leer. Miren lo que dice. Capítulo 7 de Proverbios. 7, versículos 8 y 9. Miren lo que dice. Desde el 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y en tinieblas de la noche. Él iba como borrego. Mire lo que dice el versículo 7. Vi entre los simples. ¿Sabe cómo dice en el original? Vi entre los ingenuos o entre los imprudentes. A alguien inmaduro que iba hacia donde no entendía, o sea, como que no le daba la cabeza para pensar que allá le iba a ir mal. Desvíe el camino, cambie el teléfono, no acepte salamerías. Y para desviar el camino muchas veces tenemos que arrepentirnos, porque recuerde que el adulterio se cocina en el corazón y a veces no lo hemos llevado a cabo, pero posiblemente ya se está preparando el corazón para hacerlo. Entonces de pronto es tiempo de arrepentirse. En el original, en el hebreo, arrepentimiento implica tomar otra dirección, dejar hábitos que traigo, conversaciones, tal vez hay que dejar un amigo. Y en el griego, la palabra es cambio de mente. Posiblemente tenemos que hacerle una reingeniería a nuestra mente, porque a veces de continuo vamos dando tumbos. Yo tenía un tecnólogo que trabajaba con nosotros como residente de obra y un día íbamos para Santa Fe de Antioquia a un proyecto que teníamos allá y me dijo, yo no sé por qué terminamos hablando de
de su infidelidad. Me dijo que tenía varias novias. Entonces yo le dije, respóndeme una cosa, ¿usted cómo hace? Me dijo, Frank, ¿sabes qué pasa? Que a veces yo llego a una fiesta y no tengo que preguntar. Con el solo hecho de mirarme con una mujer, yo ya sé que ella está dispuesta a salir conmigo. Es como si nos conociéramos, es como si nos oliéramos. ¿A usted no le pasa eso? Yo le dije, no, yo nunca he tenido esa experiencia. Pero me decía eso. Están como preparados, como si el corazón estuviese preparado a ver qué se les presenta. Yo escuché un testimonio hace algunos días de una persona conocida y dijo, yo me subí a un avión, tenía una conversación con la persona del lado, nos bajamos y nos fuimos a un motel y ahí teníamos intimidad. Porque estaba preparando el corazón para eso, estaba dispuesto a. Nosotros debemos de estar preparados para desviar el camino, para buscar otras alternativas. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, debemos cambiar nuestra manera, o sea, si cuando vengan las tentaciones, cuando vengan los ataques, debemos de estar preparados para desviar el camino. Esto suena brusco, pero entregarse mutuamente es una cuestión legal. Y aquí hay otro recurso, no se nieguen el uno al otro. Si usted es casado, no se niegue con su esposa, ni su esposa se niegue a usted. 1 Corintios 7, capítulo 3, 7, 3 al 5, es categórico en esto. Pablo no escatima en dar los consejos como tiene que darlos. 1 Corintios, capítulo 7. Mire lo que dice. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. 1 Corintios 7, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y mire lo que dice, y volved a juntaros el uno al otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Un recurso importante para los esposos es no se niegue. Ese famosito dolor de cabeza, tómese la pastillita. Tómese la pastillita. Ahora, si es un tema, y voy aquí a hilar delgado, ya después me regañarán, si es un tema de que su esposo no sabe hacerle el amor, pues busque consejería. Si su esposo le dicen el gallo, pues entonces busque quien le ayude, pero no se nieguen, porque el frecuentar la intimidad sexual va a hacer que usted no tenga necesidad de buscar por fuera nada. Cuando usted se le niega al esposo y él tiene ganas de tener intimidad con usted, pues lo que está haciendo es abriéndole una puerta. No hombres lleguen a violentar a sus mujeres, eso no es tener intimidad sexual, ni siquiera lo piensen. Y mujeres, no lleguen a violar a los esposos, por favor. Pero no se nieguen. Dios nos diseñó así para que disfrutemos de la intimidad sexual. Por eso es tan importante que los jóvenes se cuiden, para que cuando lleguen un día al matrimonio tengan la cara de mirar a sus esposos a los ojos y decir, aquí estoy. Podemos tener intimidad y no tengo ninguna vergüenza, no tengo de qué arrepentirme. Carlos Cuauhtémoc escribió un libro que se llama, se me fue el nombre en estos momentos. ¿Cuál? No, se me fue. Es un libro que le escribe a la hija, aconsejándola. Y uno de los consejos que él le da, él no es cristiano, él es psicólogo. Y uno de los consejos que le da, él le dice, mira mi amor, yo te voy a dar un consejo que va a sonar raro, pero no le entregues tu cuerpo a nadie antes de que te cases. Y ella le pregunta, una de tantas es la frigidez. Y él describe específicamente por qué una mujer puede ser frígida en el matrimonio. No les voy a entrar en detalles, los invito a Juventud en Éxtasis, se llama el libro, Juventud en Éxtasis. Y le enseña a la hija a guardarse para el matrimonio. Y dice, cuando estés casada vas a disfrutar de la sexualidad sin ninguna vergüenza, sin ningún temor. Te va a gustar tener intimidad con tu esposo. Y créanme que si es así, Carlos Cuauhtémoc tenía toda la razón. Y en última instancia,
las retribuciones. Esta es buena, esta es chévere. O los beneficios. Y los encontramos en los versículos 15 al 19 del capítulo 5 de Proverbios. Las retribuciones. Mire lo que dice los versículos 15 al 17. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y como graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Casi que es un mandamiento. Disfrute la intimidad sexual con su esposo, con su esposa. En primer lugar, habla de mutua exclusividad. Bebe el agua de tu misma cisterna. Exclusividad. Y como consecuencia de la exclusividad podemos tener paz, felicidad, felicidad sexual, tranquilidad. Podemos tener confianza, podemos tener un matrimonio feliz, hijos confiados, familias confiadas. Podemos ser transparentes porque no tenemos nada de qué avergonzarnos. No vamos a tener cargos de conciencia, no hay prevenciones. Fluye con libertad la sexualidad. En los jóvenes se puede eliminar la posibilidad de rupturas posteriores, que en muchos casos son causadas por la vergüenza de haber tenido intimidad antes del matrimonio. En segundo lugar, los versículos 18 al 19, mire lo que dicen. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Una mutua satisfacción, esa es la retribución. Tenemos exclusividad, la disfrutamos con felicidad, con gozo, pero también tenemos mutua satisfacción. Tenemos la alegría, tenemos el contentamiento. Le damos gozo y felicidad a la esposa y ella nos la retribuye. Nos podemos recrear, porque la intimidad sexual es parte de la recreación de la pareja y eso está bien. Es de mucha bendición. Y mire lo que dice, que tus caricias te satisfagan en todo tiempo. Concluimos pensando nuevamente en el corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué tal si se pone en pie y meditamos un poco en estas herramientas que el Señor nos está entregando? Estos tres aspectos que nos entrega el Señor para que tengamos una vida feliz, una vida en donde el adulterio no tiene cabida. Las razones, los recursos y las retribuciones. Si nos vamos con esas tres palabritas, creo que ganamos el año. Las razones para no entrar en adulterio, ni pecar, ni cometer inmoralidad sexual. Los recursos que Él nos entrega, su palabra. Y las retribuciones, el poder disfrutar de la sexualidad con libertad, sin tener pena, sin tener vergüenza. Y como decía ahorita, pudiendo mirar a los suegros a los ojos. Y no tener la vergüenza pegada al hombro. Hebreos 13, capítulo 4, 13, versículo 4 dice, honroso es el lecho sin mancilla. Qué bueno que podamos seguir trabajando en hogares y familias confiadas. Hogares que tienen en cuenta a Dios para que no se sigan colando esas modas nuevas de sexo sin límites, de una vida sin ningún límite, en donde en estos días con tristeza escuchaba a un hombre que fue pastor mío y que ahora está por fuera del cristianismo diciendo, no hay ningún problema en tener una relación sexual por fuera del matrimonio siempre y cuando tú sigas amando a tu esposa. ¿Qué amor es ese? ¿Qué amor es ese? ¿Qué tal si cierras sus ojos por un momento? Pensamos un poco en esto.
Le decimos al Señor que nos ayude si ha llegado la tentación. Con toda seguridad que vivimos en un mundo lleno de laxivia, de concupiscencia, de pasiones, de invitaciones. Yo tengo un amigo que le iba muy bien y me decía: Frank, yo me miro al espejo, yo sé quién soy. Si a mí se me acerca una chica, no es porque yo sea muy bonito, es porque ando en un buen carro. Eso se presenta. Esas son oportunidades que se presentan y debemos de estar preparados para decirle no a esto y para poder decir: sobre toda cosa guardada, quiero guardar mi corazón, quiero mantener mi lecho, aún sin casarme, guardarme para el matrimonio. Yo quiero guardar mi lecho sin mancilla, yo no quiero mancillar mi cuerpo. Jóvenes, guárdense, cuídense. Yo conozco muchas parejitas en la iglesia que se han casado vírgenes y me da mucha alegría poder decirlo porque, bueno, ellos lo han confesado, yo les creo, y han podido pasar años de noviazgo y hoy tienen una vida sexual, un matrimonio bonito, en donde Dios está en medio y en donde ellos han podido honrar el hecho, honrar su matrimonio. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque a veces en nuestras iglesias manejamos tanto el tema de la prohibición, y aunque este mandamiento comienza con un gran no, Señor, tu invitación es a que vivamos con un corazón limpio, a que miremos este mandamiento, Señor, como algo en el cual deleitarnos, que podamos mirar a nuestra esposa a los ojos y decirle: una vez más, este año 21 de julio, quiero decirte que parte de mi regalo hacia ti es que no te he sido infiel, porque te amo, porque decidí que mi pacto es hasta el día en que me muera, porque no buscaré otra mujer que no seas tú. Tal vez este es un momento para pedirle perdón a Dios. Si de pronto hay algún arrocito en bajo por ahí, y decirle: Señor, perdóname, he estado dejando que este pensamiento, o que esta amiga, o que esta compañera, o que esta socia, no sé, o este socio, o esta persona me hable al oído. ¿Qué voces estoy escuchando, Señor? Ayúdame, porque no quiero pecar contra ti. Ayúdame, Señor, porque quiero serte fiel. Señor, si por casualidad con mis pensamientos, mis pasos se han apartado del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, Señor, y si algo se ha pegado a mis manos, perdóname. Si mi corazón ha sido engañado, Señor, límpiame, ayúdame. Si aquí hay parejas que de pronto han sufrido esa dificultad y están trabajando en la restauración de su hogar, si conocen a alguien, este es el momento para decirle: Señor, ayúdame, quiero ayudar a esta pareja. Fortalezcan su relación matrimonial. Tengan mucho sexo, porque a Dios le agrada. Disfrútense uno al otro, ámense, respétense. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos invitas a vivir en santidad, en integridad. Y gracias porque nos sigues animando, Señor, a vivir con gozo y con alegría, Señor, estos mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.